Estamos. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a esperar unos minutos porque, mira, me aparecen ahí 12 participantes. ¿Damos unos minutitos más? Como ustedes quieran, no tengo ningún problema. Yo le dije a Juan Esteban, Claro. Es que, tenemos un bueno, poquito. para los que ya nos están escuchando, tuvimos algunos inconvenientes técnicos y llegó un correo automático de que decía la sesión ha sido cancelada. Así que por ahí podemos tener también una baja, pero ya iba subiendo. Unos minutitos más y... Sí, pero unos 5 minutos, porque lo que pasa es que si el tema tiene alguna complejidad técnica y si llega personas a la mitad, bueno, que pueden llegar, puede que no se conecte lo suficiente en el tema, ¿no? Pero yo no Claro. tengo ningún problema, ¿eh? Perdón, Jocelyn, ¿ustedes no ven una barra horizontal en la pantalla que dice está usted en una sesión de práctica? No. ¿No? Ah, ya, un problema mío. Me Mm, preocupaba que no se fuera a grabar con eso. ¿Por qué yo veo eso? esta sesión va a ser transmitida a través de Facebook Live. Voy a salir y voy a volver a entrar. ¿Ya? Porque me desconcentra mucho. Ahora sí que tenemos que esperar. Profesor, usted está en Concepción, en Chillán. Así es. No, Mm, Concepción ahora, o sea, yo hago clase en Chillán y toda mi actividad hago en Chillán, pero además estoy viviendo en Concepción, así que estoy técnicamente en los dos lugares, pero viviendo en Concepción. ya, qué bien. Bueno, y comentábamos con Juan Esteban que nos conocemos desde chicos. Desde chicos. ¿Y cómo se portaba Juan Esteban? No, pero igual que ahora yo me imagino, reflexivo, todo, cierto, amante de su literatura, de los poemas, de la filosofía. No, no, sí. Me imagino que está potenciado hoy día Juan Esteban, ¿no? Ahí ya leía Rayuela ya, en esa época. Ya leí a Julio Cortázar durante esos años. Claro, claro. Mira, vamos en 26. Está bien. Yo le dije a Juan Esteban, con 20 estoy feliz, no hay problema. Ya digamos 26, no hay ningún problema. Hemos tenido harto éxito con estas charlas. El segundo ciclo y ya estamos preparando el tercero. Segundo, uno por año. Claro. Bueno, sí, sí. Un ciclo por año, claro, de 4 charlas. Un ciclo por semestre, en realidad este es como primer semestre 2021. Sí. Estamos Los vamos a preparando vender en DVD. Como estoy muy obsoleta hablando del DVD. VHS. VHS, sí. Mira, ahí están escribiendo en el grupo de la región metropolitana, dice que se ha cancelado, pero ahí la Cecilia está contestando. Ya, sí, que estén O sea, atentos. está claro que hay un boicot en contra de la Mm. discrecionalidad administrativa. Está claro el boicot administrativo, ¿no? Parece ser, parece ser. Yo creo que por ahí pasa que haya pocos, todavía pocos conectados. Mm. Sí, están diciendo se canceló. No se asusten, voy a hacer un pequeño cambio de línea de internet porque esta que tengo muy inestable, voy a poner una que tengo que es más estable y por lo tanto puede que en algún momento se produzca una especie como de corte, ¿eh? Todo porque estoy cambiando de línea, ¿eh? Ya. Sí, pucha, que lata que ocurrió eso. De todas maneras, estas sesiones también las transmitimos por Facebook Live.
Partamos. Y ahora van a empezar. Partamos, no hay ningún problema. Sí, partamos. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de este ciclo de charlas magistrales para abogados municipales, como lo hemos catalogado desde la Asociación Chilena de Municipalidades, hoy con un tema muy interesante, discrecionalidad administrativa en el ámbito municipal. Para quienes se vayan incorporando, comentarles que pueden ir haciendo también ya sus comentarios, observaciones, consultas a través del chat, por Zoom, o quienes estén conectados por Facebook Live. Como siempre me acompaña nuestro abogado director de control, Juan Esteban Villalonco. ¿Cómo estás, Juan Esteban? Bien, Jocelyn, bien, contento de estar en una nueva charla sobre este tema tan interesante de la discrecionalidad administrativa aplicada al mundo municipal. Y bueno, esperando que contemos con una buena participación y podamos conversar sobre estos temas que a todos nos atañen. Así es. Bueno, voy a presentar ya a nuestro profesor invitado del día de hoy. El profesor Fabián Huepe es abogado de la Universidad de Concepción, magíster en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Administrativo e Instituciones Políticas y director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, sede Chillán. Entre sus publicaciones podemos destacar los libros Vicios del Acto Administrativo, escrito en coautoría con los profesores Baltasar Morales y Francisco Santibáñez, y el más reciente, Discrecionalidad Administrativa y Razonabilidad, que corresponde a su investigación doctoral, por la que obtuvo máxima distinción en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Fabián. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jocelyn. Entiendo, directora jurídica de la Asociación Chilena de Municipalidades, y también saludo muy cordialmente a Juan Esteban Villalonco, director de control, entiendo, pero además con quien me une una grata amistad y bueno, y recuerdo desde la universidad de que estudiábamos en las aulas antes de ser abogado. Así que para mí ha sido una linda coincidencia que Juan Esteban esté aquí. Y desde luego también saludo a esta Asociación Chilena de Municipalidad y agradezco la cordial invitación a poder aportar de la mejor manera posible. Muchas gracias, Fabián. Y yo creo que sin quitar más tiempo podríamos partir. Solo decir que en la presentación faltó mencionar que el profesor Huepe está a cargo del programa de magíster, me parece, también en la Universidad de Concepción. Y que además fue el mejor egresado con el premio Universidad de Concepción, que es tan apetecido ahí en el sur de Chile. Así que con esas palabras, profesor Huepe, por favor, usted puede iniciar su presentación y luego vendrá una ronda de preguntas, intervenciones, etc. Muchas gracias, Juan Esteban, por las palabras, y espero, bueno, hacerlo de la mejor manera posible para que podamos conversar sobre esta temática tan importante. Yo inmediatamente voy a compartir pantalla para esquematizar la materia que vamos a conversar, o el tópico que vamos a conversar, que dice relación, reitero, ¿cierto?, con la discrecionalidad administrativa. Estoy aquí en este momento en etapa de compartir pantalla. Ahí está. No sé si me pueden confirmar que están viendo la pantalla. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, este tema es un tema que tiene alguna complejidad, pero que es muy relevante hoy día en el derecho administrativo en general, y por supuesto que también en el derecho administrativo municipal. La idea es plantearle en términos básicos cómo se comprende la idea de la discrecionalidad administrativa, y luego podemos dar lugar a las conversaciones que correspondan. Voy a comenzar de inmediato por el tiempo y para que podamos dialogar si se da esa posibilidad. Vamos a ver cómo va a ser la exposición de este tema. En primer lugar, vamos a hacer una referencia breve, por el tiempo, a lo que entendemos por discrecionalidad administrativa y las facultades discrecionales. Luego, nos vamos a plantear en qué consiste esta discrecionalidad administrativa en materia municipal. Luego plantearnos
probablemente en general los problemas que trae aparejada la idea de discrecionalidad administrativa municipal, y vamos a cerrar con una propuesta de técnica de control, que al final es lo que interesa mucho y fundamentalmente para mis estimados colegas y estimadas colegas que están en este momento escuchando. Voy a partir sin más preámbulos, ¿no? ¿Qué es la discrecionalidad administrativa? Tanto se habla de las facultades discrecionales, la potestad discrecional, y siempre es difícil definirla, y lo es difícil porque en realidad, perdóname que parta de esa manera, ¿no? Que parta diciendo que no hay claridad conceptual. O sea, que triste es iniciar un tema tan importante partiendo de la base que no hay acuerdo de la doctrina especializada sobre lo que es discrecionalidad, no obstante que podemos obtener algunas reglas generales sobre lo que aquello implica. Fíjese que hay dos doctrinas bien marcadas, hay más, pero yo quiero comentar las más conocidas, ¿no? Hay una primera doctrina más clásica, que es de corriente francesa, o ¿cierto?, la que también nos llega por recepción, ¿no? Y que pone el énfasis de la discrecionalidad administrativa, ¿cierto?, en un poder libre de apreciación, ¿cierto?, un margen o poder libre de apreciación que la norma jurídica le otorga al órgano administrativo. Y aquí voy a después explicar un ejemplo para que no nos confundamos, pero cuando hablamos de un margen de apreciación que la norma otorga al órgano, hablamos de una actividad cognitiva, de conocimiento. Muy simple, cuando dice, en caso de utilidad pública, ¿cierto?, se podrán enajenar bienes municipales, ¿no? En caso de utilidad pública. Bueno, la utilidad pública es un concepto normativo que requiere una actividad cognitiva, requiere poder dilucidar cuándo estamos frente a un caso de necesidad o utilidad manifiesta, que es lo que dice la ley de municipalidades. Y eso implica que el órgano administrativo tiene que apreciar el concepto de utilidad necesidad manifiesta, lo que es una apreciación de acuerdo a la doctrina francesa, una apreciación discrecional. Es el órgano administrativo el que está encargado. Y así como la municipalidad tiene funciones que están claramente delimitadas, hay órganos técnicos y órganos específicos que también pueden determinar, por ejemplo, lo que es salubridad pública. Será, ¿cierto?, la Secretaría Regional Ministerial de Salud la que determine cuándo la causal de salubridad pública la llevará a realizar una determinada actividad. Entonces, ahí tenemos una primera idea de lo que se ha entendido por discrecionalidad administrativa en un concepto clásico. Pero hay un concepto más contemporáneo, ¿no? Un concepto que ha generado la discusión y que no coloca el énfasis de la discrecionalidad administrativa en un margen de cognición o de conocimiento o de apreciación de una norma o de un concepto, sino que pone énfasis en un aspecto volitivo, de voluntad, es decir, de un margen de libertad, pero de elección, más que de apreciación, de elección entre alternativas, de elección entre indiferentes jurídicos, ¿no? Cuando algo dice, puedo hacerlo o no puedo hacerlo, fíjese que ahí no estoy definiendo, no estoy ejerciendo una actividad cognitiva, estoy ejerciendo una actividad de voluntad. ¿Actúo o no actúo? O, por ejemplo, si me planteo alternativa A, B o C, estoy eligiendo un curso de acción. Por lo tanto, desde ese punto de vista de la doctrina más de corriente alemana, que después algo hablaremos cuando llegue el momento, lo que importa el énfasis ahí es la voluntad, la decisión de un curso de acción. ¿Actúo o no? Y si actúo, ¿cuál de las alternativas? Por eso que digo que hay dos conceptos bien marcados en la doctrina especializada y que obviamente a veces entran un poquito en conflicto. Pero lo importante es que sea el concepto de cierta corriente francesa o alemana, ¿no? En ambas ideas se plantea un dogma, se llama un dogma porque hay una cuestión, ¿cierto?, que se ha dicho como indiscutida, ¿no? En los casos en que actúo dentro de mi margen discrecional, estoy frente a la exención de control judicial. Esto es muy importante y por eso que ha generado todos los problemas. Cada vez que yo reconozco que un órgano administrativamente, lo que dice la doctrina es, bueno, frente a la actividad discrecional, el órgano de control judicial, y estoy hablando judicial porque fundamentalmente en Europa, donde se plantea mucha esta discusión, el control es judicial directamente, a diferencia de nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, en nuestro sistema chileno tenemos un control de la Contraloría, que es un control jurídico, pero externo. Entonces, pero usted puede entenderlo para hacer un poco la traducción, ¿no? El control judicial o el control administrativo externo no pueden entrar en estas materias. Esa es más o menos la regla en general, ¿no? Entonces,
cuando quien dice discrecionalidad, dice exención de control. Ese es más o menos el dogma en esta materia. Pero esto te plantea problemas. Problemas que seguramente ustedes han podido apreciar en uno y otro sentido. Porque si yo planteo la idea de actuación discrecional es sinónimo de exención de control jurídico, para decirlo en Chile, control jurídico, corro el riesgo, el problema que el órgano administrativo tenga una suerte, y así lo he dicho en la doctrina comparada, de inmunidad de jurisdicción. Está la posibilidad que el órgano administrativo invoque la idea de discrecionalidad simplemente para generarse un manto de inmunidad. Como dicen algunos autores, es como entregarle patente de corso, ¿cierto?, a la administración para que actúe incluso de manera abusiva y excesiva, acudiendo a esta idea de discrecionalidad. Entonces, se dice, es peligroso decir que la actuación discrecional está exenta de control porque podría dar lugar a que órganos de la administración, ¿cierto?, actúen de alguna manera excesiva y no haya forma de controlarlo, ¿no? Yo simplemente les comento, no tiene que ver con el tema municipal, pero lo que hoy día nos hemos planteado a propósito de las medidas sanitarias, ¿no? Las potestades que la administración ha tenido para ejercer medidas sanitarias que a veces restringen nuestras libertades. Bueno, si yo sostengo que esas medidas son discrecionales, el tribunal no tiene nada que hacer. Bueno, y ahí viene la pregunta, ¿entra o no entra? Por eso es que es el mismo problema que se plantea en temas municipales, esta exención. Pero por otro lado, ley del péndulo, estimadas y estimados colegas, ley del péndulo, ¿cierto? Una discrecionalidad con exención de control que puede establecer la inmunidad de jurisdicción. Vamos al otro lado, ¿no? Imaginemos que el órgano de control siempre puede entrar, siempre puede revisar, siempre puede alterar. Bueno, podría producirse el fenómeno contraproducente. ¿Y cuál es? La invasión de una función del Estado a otra, creando lo que se denomina la crisis o el quiebre de la separación de funciones. Porque claro, porque los tribunales están para ejercer jurisdicción y, ¿cierto?, hacer justicia en el caso concreto, pero jurisdicción. La Contraloría, en el caso chileno, está también para ejercer un control de legalidad, pero no están para decirle a la administración cómo debe actuar de mejor manera o cómo debe actuar de manera más conveniente, porque eso no es propio de la función jurisdiccional, no es propio de la función de control, eso es propio de la función administrativa. Entonces, fíjese, exceso de control, como dicen algunos, quiebre la separación de poderes. Yo digo separación de funciones porque la teoría de separación de poderes es más clásica, ¿no? Hablamos de funciones. No hay control ninguno, inmunidad de jurisdicción. ¿Se fija que el tema es complejo? ¿Cómo llegar al término medio? ¿Cómo llegar al equilibrio? Entonces son los problemas filosóficos, jurídicos que plantea. Y por eso es que las críticas van desde la intensidad, o bien, ¿cierto?, a la posibilidad o no también de sustituir la decisión, porque también uno puede observar en los controles, no de la Contraloría en este sentido ha sido siempre muy disciplinada. La Contraloría nunca sustituye la decisión administrativa. Lo que hace es, en el peor de los casos, devolver, ¿cierto?, el acto para que se reemplace por uno que dicte la propia administración. Lo que pasa es que en materia judicial, en materia de control jurisdiccional, en algunos casos nuestras cortes han reemplazado la decisión, por eso tenemos que sustituir por una que ellos aplican, ¿no? Entonces es un tema que también se ha discutido. Y por eso que las técnicas se han desarrollado en la medida, ¿cierto?, que van a buscar a reducir, no eliminar, pero sí reducir el margen de discrecionalidad. Y las técnicas de reducción de discrecionalidad se producen precisamente a propósito de la corriente alemana. Y a través de una doctrina que surgió en Europa, que nosotros en Chile la conocemos, pero probablemente no la tenemos todavía suficientemente internalizada, que es esto de los llamados conceptos jurídicos indeterminados. Eso ha restringido un poco las teorías. Y yo lo voy a explicar con un ejemplo, ahora la próxima lámina que le voy a presentar, para que comprendan la diferencia entre la doctrina francesa, que yo diría la clásica o la de corriente francesa, que establecía mayores márgenes de discrecionalidad, y esto tiene un origen histórico, la Revolución Francesa, el Consejo de Estado, que ¿cierto?, no quería que los conflictos con el gobierno fueran resueltos por tribunales civiles, por eso se crea el Consejo de Estado, y además que el Consejo de Estado, la idea es que no interviniera mucho en el gobierno, ¿no? Por eso que la discrecionalidad tiene ahí una fuerza muy importante, ¿cierto?, frente a la postura de la doctrina de corriente alemana que viene a reducir ese margen de discrecionalidad. Y lo voy a mostrar con un ejemplo que está aquí,
tal como dice ahí, ¿cierto? Las técnicas se han ido reduciendo, ¿no? ¿Cierto? Que han reducido la discrecionalidad que antes estaba en el supuesto de hecho a la consecuencia jurídica. Y le voy a explicar un ejemplo muy concreto, solamente para explicar las dos teorías, y luego decir, para que tampoco haya una confusión en esta materia, que en Europa, en general, esto ha ido cambiando, pero en general se mantiene la teoría alemana. Esa ha sido la que, por lo menos, autores clásicos como García Enterría, muy clásicos autores, y Tomás Ramón Fernández en España, de alguna manera promovieron, que ha sido tomado por nuestros autores latinoamericanos, no sé si consciente o inconscientemente, pero uno podría decir que probablemente, sin decirlo de manera expresa, nosotros seguimos, por lo menos por los conceptos de los libros, la teoría alemana. Pero expliquemos las dos doctrinas que se puede explicar en un ejemplo muy concreto. Veamos el esquema básico, por eso que esto es un poquito técnico, pero después vamos a entrar a la jurisprudencia municipal, no se preocupen, si es porque quiero de alguna manera explicar este fenómeno, ¿no? Toda norma se divide en un esquema muy clásico en lo que es un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Por ejemplo, esta norma que ya había citado dice, los bienes inmuebles municipales solo podrán ser grabados, enajenados, grabados, ¿cierto? O arrendados en caso de necesidad o utilidad manifiesta. El supuesto de hecho de la norma es el antecedente o la causa que genera el efecto. Entonces, no importa cómo la norma esté redactada, lo importante es que uno pudiera distinguir dónde está el supuesto de hecho y dónde está la consecuencia jurídica. En esa norma municipal, el supuesto de hecho es en caso de necesidad manifiesta, porque ese es el antecedente o causal que genera el efecto de la norma. Consecuencia jurídica. Los bienes inmuebles municipales podrán ser enajenados, grabados o arrendados. Entonces, si la norma se ordenara correctamente, debería ser, en caso de necesidad o utilidad manifiesta, los bienes inmuebles municipales podrán ser enajenados, grabados o arrendados. Esa es la norma correctamente descrita. Nosotros lo decimos al revés en el legislador, pero así debería estar. La doctrina francesa, o de corriente francesa, o la doctrina clásica de discrecionalidad dice que usted puede encontrar una actividad discrecional, en el caso de la municipalidad, tanto en el supuesto de hecho, como en la consecuencia jurídica. O sea, esta es una norma completamente discrecional, porque, primero, ¿quién determina cuándo hay necesidad o utilidad manifiesta? Bueno, el alcalde y su concejala. Son ellos los que están encargados de apreciar, en un caso concreto, cuándo ha acontecido esta causal. Por lo tanto, de acuerdo a una actividad clásica, tienen discrecionalidad para decidir cuándo concurre la causal. Pero una vez que concurra la causal, se produce una consecuencia jurídica. Pueden venderse los inmuebles, pueden grabarse o pueden arrendarse, pero podrían no hacerlo también. Entonces, fíjese, la consecuencia jurídica dice, ¿podrá o no podrá? Por lo tanto, de acuerdo a esta tesis más clásica de discrecionalidad, habría discrecionalidad en tanto el supuesto de hecho como en la consecuencia jurídica. Sin embargo, y por eso yo agrego ahí, para la teoría o la corriente francesa, la discrecionalidad está en ambas partes, ¿no? Pero para la corriente alemana, solo hay discrecionalidad de la consecuencia jurídica. Y aquí hay y este es el gran avance de la teoría de discrecionalidad en Europa, una reducción de la discrecionalidad, porque la elimina en el supuesto de hecho. Por lo tanto, y por eso se llama, discúlpeme que no maneje mucho el alemán, digamos, pero es la Rechtsfolgermessen, ¿cierto? De la teoría de las consecuencias jurídicas, así le llaman en Europa, ¿no? La Rechtsfolgermessen. ¿Por qué? Porque en la misma norma que estamos viendo, la facultad o la potestad discrecional solo opera para enajenar o no los bienes raíces. Pero la municipalidad no tiene discrecionalidad para definir lo que es necesidad o utilidad manifiesta. Eso es, para esta doctrina alemana, un concepto jurídico indeterminado. Y los conceptos jurídicos indeterminados son aquellas definiciones normativas de carácter impreciso, que solamente se pueden establecer de manera fehaciente a la vista de unos hechos concretos. Entonces, lo que se está diciendo aquí es, mire, yo no puedo definir lo que es necesidad o utilidad manifiesta, pero si tengo un terremoto o grado 8, ¿cierto? Se me cayeron todos los bienes, digamos, y me faltan fondos. Bueno, ahí tengo un caso de utilidad manifiesta.
Pero lo que dice esta doctrina alemana es que eso no es discrecionalidad, eso es interpretación de un concepto jurídico que, por lo tanto, si está mal interpretado, puede el tribunal, como un órgano de control, analizar esa interpretación y podría dejar sin efecto esa calificación jurídica. Entonces, lo que hace la doctrina alemana es reducir para permitir un mejor control o un mayor control jurisdiccional de la actividad discrecional de la administración. Desde luego que esto que acabo de comentarles brevemente no está muy, a mi juicio, concientizado ni en la doctrina y la jurisprudencia chilena. Nosotros no hacemos mucha referencia a esto, sino que simplemente hacemos una presentación más general de lo que es discrecionalidad, y eso es lo que voy a ver ahora en materia cierto, municipal. Veamos la discusión en materia municipal. Yo les quise mostrar un poco la discusión. Si uno buscara una definición, con un poco tomando esta teoría en general, uno podría decir que eso es, ¿no? Es el margen, ¿cierto?, de apreciación o libertad que la norma jurídica otorga, ¿cierto?, a la municipalidad para aplicar una determinada decisión entre varias que tiene alternativamente, ¿no? Pero en el fondo, más allá de definiciones francesas, alemanas, la que usted quiera, quedémonos con la idea general de discrecionalidad. Es un margen de libertad. Algunos dicen, mire, no hay libertad porque el órgano público no tiene libertad. Bueno, un margen de movilidad, un espacio donde yo me puedo mover. La norma me da este espacio, este marco, y lo que me dice la discrecionalidad es que yo me puedo mover de aquí hasta aquí. Y por lo tanto, eso es discrecionalidad. Nuestra legislación chilena tiene varios casos de normas discrecionales. En materia municipal, desde luego, que lo que estamos viendo, ¿no? Veamos ejemplos, muy rápidamente. Fíjese, a fin de atender necesidades de la comunidad local, las municipalidades podrán celebrar contratos. Claro, podrían celebrarlos, podrían no celebrarlos. Y si alguien me viene a impugnar que una municipalidad no celebra un contrato, la respuesta es, bueno, el alcalde tiene la facultad discrecional de celebrar un contrato. Y eso no es controlable. Lo que acabamos de ver, los bienes inmuebles municipales solo podrán ser enajenados, grabados o arrendados en caso de necesidad de utilidad manifiesta. Primero, teoría francesa, ¿quiénes definen lo que es necesidad de utilidad manifiesta? La administración, eso sería discrecionalidad. Pero para los alemanes, para la teoría contemporánea, eso es concepto jurídico determinado, y lo que hay es una calificación jurídica del cual tiene toda la competencia, en este caso el tribunal, e incluso uno podría decir hasta la Contraloría, porque es un tema de derecho. Pero luego, la consecuencia, podrán enajenarlos, grabarlos o arrendarlos. Si lo hace o no lo hace, está dentro de su facultad discrecional de acuerdo a estas teorías. El artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuando dice que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción. Subrayo. Además de las multas, también podrá no hacerlo, pero podría hacerlo. Sancionar con la otra sanción que hay, inhabilidad de la obra, desalojo, etc. Facultad discrecional. Otra norma. El alcalde, a petición del director de obras, podrá ordenar la demolición. Fíjate, podrá, no dice que deberá, podrá ordenar la demolición. ¿Y cuándo? O sea, ¿podría demoler, ordenar demoler? Podrían ordenarlo. Facultad discrecional. Y establece algunas causales. Solamente me interesa, para no leerla, digamos, esta. No ofrezca la garantía de salud y seguridad. ¿Quién determina cuándo la obra no ofrece garantía de seguridad? La municipalidad, a lo mejor el director de obra, o que perece en ruina. Son conceptos jurídicos indeterminados. No están definidos. Son definiciones normativas imprecisas que toman vida en casos concretos. Pero para una teoría clásica sería discrecionalidad, para la teoría contemporánea sería calificación. Pero sea cual sea, luego el alcalde no está obligado, en teoría, de acuerdo a esta norma. Podrá. Y viene la pregunta, ¿no? ¿Y qué ocurre si la municipalidad, dentro de sus facultades discrecionales, dicta un acto que pudiera aparecer para el afectado como abuso, exceso? ¿Se puede controlar ese acto? Bueno, yo decía que discrecionalidad es extensión de control, ¿no? Y hay una consigna que esto es, cierto, no es ya muy novedoso, pero en su tiempo generó una importancia cuando dice que, fíjese, discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo aplico la decisión dentro de la alternativa otorgada por la ley?
Si la ley me dice que puedo aplicar esta o esta, cualquiera de ellas sería una actividad discrecional. Pero ¿qué pasa si esa actividad discrecional igual sigue siendo un abuso o un exceso? ¿Qué pasa si una sanción municipal dice de 1 a 1000 unidades totales mensuales y le aplico al pequeño negocio de la esquina 1000 unidades totales mensuales? Desde luego usted ya está pensando, hay un problema de proporcionalidad, sí, pero si yo fuera un positivista duro, diría, bueno, estoy dentro del margen, de 1 a 1000. No hay ninguna ilegalidad. Esos son los problemas que plantea la discrecionalidad, ¿no? Y fíjese esto, ¿no? ¿Cómo se llama el reclamo de la ley de municipalidades? El reclamo de ilegalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes también están pensando, bueno, pero mire, discrecionalidad no es arbitrariedad, bueno, pero el reclamo que usted tiene, si no pudiera utilizar recurso de protección, donde usted puede decir, bueno, ahí tengo la ilegalidad y la arbitrariedad, ¿no? El reclamo se llama de ilegalidad es para los actos o omisiones ilegales del alcalde. Ilegales. ¿Y qué pasa si actuando dentro de su discrecionalidad se estimara una actividad abusiva, excesiva, que usted podría de alguna manera definir como arbitraria, en un concepto muy literalista, de verdad, usted puede decir, bueno, los problemas que plantea la discrecionalidad. ¿Cómo se resuelven estos casos? Vamos viendo. Fíjese esto, mire, hay un fallo, ¿cierto? Aquí dice, mira, del tenor de las normas tranquilas, esto es un recurso de casación, ¿cierto? Este es un edificio que no contaba con permiso, ¿no? Y donde la norma decía que podrá declararse la inhabilidad de la obra, podrá. Entonces reclamamos, oiga, mire, no cumple con permiso y pedimos que se declare inhabilidad. Entonces, cuando llega la Corte Suprema, dice, bueno, pero es que no es una obligación, podrá, dice, quiera entregar a la discrecionalidad de la autoridad esa decisión. No estoy obligada, pero oiga, pues sabe que cumple todos los requisitos para ser declarada inhábil, pero es que no está obligada. Se fija, y esto es fallo de la Corte Suprema. Fíjese este caso, mire. Constatados los presupuestos fácticos contemplados en la norma, el edil no se encuentra obligado a ordenar la demolición, sino que discrecionalmente podrá determinar hacer uso de dicha facultad o abstenerse de ello. Entonces resuelve el recurso a favor de la municipalidad, y la demandante había solicitado al director de obras, ¿cierto?, que le pidiera al alcalde la orden de desalojo y demolición de una vivienda construida en una parcela para contravenir lo dispuesto en el artículo 116 porque no tenía permiso. Claro, usted me podrá decir, quieren demoler una obra porque no tiene permiso, pero a lo mejor la obra cumplía todos los requisitos, no tenía permiso. ¿Será razonable destruirla? Mire, y a lo mejor puede ser que la Corte Suprema haya dicho es que no se justifica, pero la respuesta no es esa, la respuesta es que no me interesa si se justifica o no, es discrecional. Si quiere la demuele, si quiere no la demuele, lo cual también podría usted mirarlo de otro punto de vista. Se ve poco, podríamos decir que se ve, no poco, bastante, se ve como arbitrario, ¿no? Como una facultad, mire, si quiere, mire, puede que no cumpla los requisitos, pero es mi voluntad demolerlo. Entonces, estas son las normas que generan estos problemas. Mire este otro caso. Según fluyen los antecedentes, el denunciado alcalde de la Ilustre Municipalidad de Quisco, al rechazar un permiso para el funcionamiento de un local comercial instalado en el terreno de playa, entregado en concesión al denunciante, ha actuado conforme a las facultades discrecionales que le otorga el artículo 63 de la letra G. Entonces, ¿en qué consiste este caso? Un amparo ante la Corte de Apelaciones en contra del alcalde porque la negativa insistente y reiterada de otorgarle una patente comercial sin ninguna causa legal aparente. Entonces, oye, no me quiere dar permiso. Bueno, pero es que, mira, arbitrario, no me quiere entregar el permiso. ¿Qué dijo la Corte? Bueno, pero es facultad discrecional entregarlo o no. Entonces, esto es lo que puede sonar como abusivo. Entonces, la jurisprudencia ha rechazado en estos casos revisar la legalidad de la actuación municipal. Se ha planteado entonces la postura de deferencia de los tribunales frente a las facultades de apreciación del órgano administrativo. Y esto para que lo vayamos reflexionando, estimadas y estimados colegas. Hay que permitir, y lo puse a propósito, la intromisión del control administrativo y judicial. Pero si no lo permite, ¿vamos a considerar una inmunidad de jurisdicción? Y claro, y probablemente ustedes, porque yo siempre he tenido la posibilidad de conversar con muchos colegas municipales, esto, bueno, ustedes dicen, es que mire, es que no podemos pedir que se metan en todo, ¿no? Tenemos que defender nuestra autonomía municipal, nuestra autonomía administrativa y tanto activismo judicial, no hace mal el activismo judicial.
Pero yo simplemente lo invito a lo siguiente. Esto es simplemente para generar la reflexión. ¿Mantiene esa misma postura usted? Si ahora usted está sujeto a la discrecionalidad municipal, ¿es la misma? Porque como dice el dicho, perdóneme el dicho tan vecinal, en las duras y en las maduras, ¿no? O sea, si usted cree que tiene que haber un alto grado de diferencia de los sistemas de control al órgano administrativo, bueno, si le toca a usted, tampoco reclame. Y yo simplemente quiero mostrar lo mismo, las mismas temáticas, pero ahora invertidas desde el punto de vista del funcionario público. O sea, usted, imagínese usted, sujeto a un sumario administrativo. ¿Qué es lo que ha dicho tanto la Contraloría como la jurisprudencia judicial? La valoración, por ejemplo, del elemento de convicción, la prueba que se realiza en el sumario, la calificación que le haga el jefe de servicio para aplicarle la máxima medida, o una medida mucho más alta de la que esperaba, que es un tema de ponderación, que suele ser efectuado en los tribunales, ¿no? Un tema de calificación jurídica. ¿Qué es lo que dice? Bueno, es una cuestión que es una cuestión de mérito, ¿no? Debe ser apreciado porque en sustancia esa indagación. El tribunal no puede hacerlo y el órgano de control tampoco puede meterse en eso. En un caso también de cierto contralor, cierto se encuentra acreditada la falta, no hay duda que hay falta, pero el alcalde ejerció su potestad disciplinaria ponderando la gravedad. Si usted cree que la gravedad ha sido mal ponderada, o sea, ha habido un exceso, un despropósito, un abuso en la actividad sancionatoria disciplinaria, ¿no? Y usted lo reclama. Muchos dictámenes de esto hay que dicen, este es un tema de mérito, y por lo tanto no puedo entrar yo a revisar eso. Por eso digo que lo estoy mostrando desde el punto de vista, tanto usted como representante de la administración, pero también usted como, comillas, ¿cierto?, afectado por la administración cuando es funcionario. Esto es un caso de jurisprudencia judicial, ¿cierto? También esto de evaluar los aspectos de mérito no le corresponde a los tribunales, y era un caso, ¿cierto?, de un recurso de protección en que le aplicaron a una persona, ¿cierto? Claro, el recurso no era la vía idónea, pero más allá de la vía, digamos, hablemos de fondo, ¿no? Le aplican una suspensión del empleo por 2 meses con goce de 60% de remuneración, y lo que dijo la Corte, no, ese tema no es mío. No obstante que estamos frente a un tema de calificación jurídica, ponderación de la gravedad del hecho, que son aspectos que, si usted lo sacara de aquí, normalmente son de carácter jurídico. Bueno, y no tengo tiempo para hablarlo, porque daría para mucho. La cláusula, mientras sea necesario su servicio, que usted conoce el fallo de la Corte Suprema, donde han habido fallos a favor y en contra. En un tiempo estuvieron más a considerar que esta cláusula no se puede invocar si no se explicitan los motivos por los cuales no es necesario su servicio. Pero hay una postura de la Corte Suprema que hasta el día de hoy se mantiene, 3-2 normalmente, que dice que en este caso los órganos administrativos tienen la facultad de usar esta cláusula, y algunos hablan incluso de que no es necesario ni siquiera motivar esa cláusula, otros dicen una someramente motivada, o incluso una facultad discrecional de aplicarla. Y esto nos va a llevar, y con esto voy a ir cerrando por el tiempo, que sí, frente a toda esta discusión hay propuestas de clínica de control que yo creo que es interesante analizar. ¿Y cuál es el razonamiento que yo planteo hoy? Primero, porque en los reclamos de ilegalidad municipal no tenemos la causal de arbitrariedad, y alguien podría decir, mire, no puedo discutir estos temas de discrecionalidad, ¿no? Pero lo que yo aquí planteo es lo siguiente, y a lo mejor terminar con una pequeña polémica, pero esa es la idea de estas presentaciones, ¿no? Una decisión discrecional es desproporcionada, es irracional, es arbitraria, ¿no? Que lo que nosotros conocemos mucho, la arbitrariedad, ¿no? Pero también hay que considerar que una decisión abusiva, excesiva, arbitraria, es un acto irrazonable, contrario a la razón, lo arbitrario, ¿no? Y al revés, un acto razonable significa que es consistente, es coherente y proporcionado. Es decir, es un acto administrativo fundado. O sea, lo que no es arbitrario y razonable es lo fundado. Entonces, un acto infundado, irrazonable, y miren cómo voy a hacer la conexión, es un acto ilegal. Y me voy sacando la arbitrariedad como concepto. Es un acto ilegal porque infringe el artículo 41, inciso 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece que las decisiones deben ser fundadas. O sea, fundadas, base sólida, justificada.
Y por eso que yo hago una referencia a todas estas normas, que les voy a explicar brevemente porque quiero terminar, señalando, ¿cierto?, que estas son las normas que permiten un control de una discrecionalidad ejercida de manera ilícita. ¿Ah? El artículo 2 de la ley de bases. Si usted no tiene la causal, cuando dice, mire, es que arbitrariedad no tengo, bueno, pero tiene el artículo 2 que dice, todo abuso, exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a la acción de recursos correspondientes. El artículo 2 de la ley orgánica constitucional aplicable a todos los órganos, inclusive a la municipalidad, y que dice, bueno, el abuso, exceso está prohibido en nuestro sistema chileno. Y está prohibido por el artículo 2. Por lo tanto, si usted actúa de manera abusiva o excesiva en uso de estas facultades discrecionales, está actuando ilegalmente. El artículo 3, que habla del principio de probidad, pero que se remite al 53, que me interesa, el artículo 53, establece que el interés general se expresa, y lo tengo subrayado, en lo razonable e imparcial de sus decisiones. Por lo tanto, la razonabilidad es un elemento de intrusión del derecho chileno. Si usted actúa de manera irrazonable y parcial, también actúa en contra de la ley. Artículo 53. El artículo 11 usted ya lo conoce. La motivación, ¿cierto? Un elemento de forma. Expresar los fundamentos de este derecho. El 51 ya lo había mencionado. Lo que nos lleva a las conclusiones, para ir cerrando por el tiempo, que la jurisprudencia en algunos casos ha rechazado el control, solo por el hecho de discrecionalidad, no revisando esa facultad. Lo que usted ha visto hoy día, incluso en materia de inadmisibilidad de algunos recursos. Esto de que toda actividad discrecional, para mí, toda actividad se puede controlar. Todo es controlable, lo que no significa que sea corregible, no es lo mismo. Tenemos el derecho a que un tribunal revise. Ahora veremos si el núcleo discrecional no merece un reproche. Pero esto de la inadmisibilidad a priori, me parece que hoy día se aleja de un Estado de Derecho. Por eso digo, todo es controlable, pero no todo es corregible, jurídicamente. Si está dentro de la zona de razonabilidad, si usted se mueve dentro de la zona de razonabilidad, que obviamente ya podemos discutir cuando estamos frente a esa zona, bueno, entonces no hay reproche alguno que formular a nivel de control. Y esta exposición breve, no sé si tan breve, tiene a mostrar que hay un conjunto de normas que nos permiten un control judicial y un control administrativo de la discrecionalidad. Cierro. Superado el binomio legalidad-arbitrariedad, ese que tenemos en el chip desde el cerebro de que nacimos, por decirlo de alguna manera, le voy a mostrar un fallo, que es antiguo, y yo siempre cito porque me parece relevante, que esta distinción de arbitrariedad y legalidad parece que está superada, dice el fallo de la Corte Suprema, este fallo, diferencia de categorías normativas que parecen encontrarse superadas por la ley 19.880. Porque al momento que la ley 19.880 exige una debida fundamentación, si el acto es arbitrario, en realidad es una infracción a la ley. Por lo tanto, a lo mejor este binomio ilegalidad-arbitrariedad no es necesario en el derecho administrativo. A lo mejor en otra área sí. Y solamente voy a cerrar que la ley, esto es un argumento adicional, la reforma que eliminó en materia de recursos de protección, en materia de protección ambiente, la frase ilegal, tal como lo dice la historia, nunca significó que se permitieran actividades arbitrarias en materia ambiental. Se dijo que la expresión ilegal comprendía lo arbitrario. Ahí está, ¿cierto?, la historia uno va a la historia de la ley y hay algunos fallos que han dicho aquella materia, un poco para decir, tal vez el binomio ilegalidad-arbitrariedad en derecho administrativo no tiene sentido. Muchas gracias. Gracias, profesor Huepe. Parece que tenemos algunas consultas ahí en el chat. Jocelyn. Eric Villegas está opinando. Sí, en el chat hay dos preguntas. Eric Villegas dice, primero, la elección de los criterios que determinan la aplicación de un concepto jurídico indeterminado, ¿no es acaso una decisión discrecional al fin de cuentas? Por ejemplo, la gravedad de una infracción o la conducta reincidente del infractor son criterios que podrían llevar a la autoridad administrativa a iniciar un sumario administrativo, en tanto que la escasa gravedad de la conducta o el compromiso del infractor a reparar el daño causado podría determinar no iniciar un sumario alguno. Así que hasta ahí la primera... no. ¿Qué opina Claro, de este yo tipo? respondo frente... ¿Puede ser revisada judicialmente, dice Eric? Bueno, lo que ha dicho la doctrina es que en realidad el método de control externo
lo que tiene que hacer es lo siguiente, tiene que revisar si el razonamiento que efectúa la administración respeta ciertos márgenes. No tiene por objeto buscar sus propios criterios. Lo que hace el control judicial y el control administrativo externo es, mire, si usted está utilizando un razonamiento para distinguir lo que es grave, lo que es leve, y además usted lo ha ido repitiendo y está dentro de lo proporcionado, de lo aceptable, más allá de lo que yo, mire, más allá de lo que yo estoy de acuerdo, porque yo podría siempre pensar que hay algo mejor que lo que usted hizo. ¿Eh? Si usted está dentro de esos márgenes, yo voy a respetar su decisión y no tengo por qué alterarla. Hay un autor español que me parece muy interesante, José María Rodríguez Santiago, quien también conocí en España. José María Rodríguez Santiago establece incluso una figura que tiene que ver un poco, tiene que ver, no lo dice expresamente, pero tiene que ver con el soft law administrativo, que significa que hay un conjunto de criterios que la administración ha ido juntando. Si esos criterios se han ido repitiendo en el tiempo y tienen un margen, obviamente, de razonable, de aceptable, dentro de ciertos márgenes, ¿no? Obviamente la administración está obligada a respetar esos principios por el principio de igualdad ante la ley. Y el órgano de control no debiera alterar esa decisión. El órgano de control debiera simplemente analizar si ese razonamiento está correcto, y si ese razonamiento está correcto, aunque no le guste la decisión, debe mantenerla. Salvo que, ¿cierto?, esa decisión sea abiertamente desproporcionada, irracional, abusiva, excesiva. Entonces, un poco para hacer el planteamiento. Lo que se establece aquí, y lo que ha dicho alguna doctrina, es que no debiera haber un control positivo de discrecionalidad de los jueces o incluso de la Contraloría. ¿Qué significa control positivo? Usted toma una decisión, pero yo creo que hay una mejor que esa. Cuando yo pienso eso, cuando digo hay una mejor que esa, estoy invadiendo la facultad. Lo que yo tengo que plantearme es, hay una decisión, y más allá que me guste o no la decisión, el órgano de control, puede que no me guste. Lo que yo tengo que preguntarme es si esa decisión respeta parámetros mínimos de racionalidad y de razonabilidad. Si lo respeta, yo no debiera alterar ese parámetro. Una segunda pregunta de Eric Villegas, profesor. ¿Qué opina del actuar de Contraloría cuando revisa decisiones de mérito, conveniencia o oportunidad en materias como... Téngame paciencia con esto porque no me avanza el cursor. Pucha, qué lata. No sé, Juan Esteban, si tú puedes seguir ahí leyendo porque no avanza mi cursor. Me queda la mitad de la pregunta. En materias como la... No alcanzo a verlo. Ah, aquí la tengo. A ver, repito, ¿qué opina del actuar de la Contraloría cuando revisa decisiones de mérito, conveniencia o oportunidad en materias como la proporcionalidad, los principios de eficiencia y eficacia de la administración, el principio de coordinación, entre otras? Pareciera que a veces la decisión de la Contraloría de controlar cuestiones de mérito es también discrecional. Bueno, en primer lugar, la Contraloría tiene una prohibición expresa, que es el artículo 25b de su ley orgánica, ¿no? La ley 1036 dice claramente que en el control y la auditoría, la Contraloría no puede revisar aspectos de oportunidad o conveniencia. O sea, tiene una prohibición expresa y no puede entrar a revisar el mérito de las decisiones. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que es un tema que yo he ido analizando. ¿Qué es el mérito? ¿Qué es el mérito? Porque quiero que el mérito, esta es una tríada poco definida, mérito, oportunidad, conveniencia. Pero ¿qué es lo que es? Muy brevemente, la oportunidad es el momento, ¿cierto? Y ese momento es obviamente una decisión de la administración. No puede un órgano de control determinar el momento. La conveniencia. Lo que es conveniente es aquello que tiene que ver, mire, ¿dónde coloco el hospital? ¿Al norte o al sur? No hay una consecuencia jurídica. Eso también es una actividad que es respetada para la administración y no veo por qué un tribunal podría decir, no sabe que me gustaría que fuera en el norte, porque no puede. ¿Eh? Y mérito, que algunos dicen, bueno, el mérito, la oportunidad y la oportunidad y la conveniencia, y nos damos vuelta ahí, ¿no? Pero mérito serían antecedentes que hagan, perdón, y voy a ser recomendable algo. ¿Eh? Son conceptos no jurídicos que tienen que ver un poco con la eficiencia y eficacia administrativa. O sea, uno trata de hacer las cosas lo mejor posible y es el superior jerárquico el que tiene que instar para que se haga de manera más eficiente. Pero el control de la Contraloría o de los tribunales no es ese. ¿Eh? El control es jurídico. Y aquí viene un tema interesante. Frente a esa definición que yo he dado, ¿usted cree que la ponderación de un sumario para aplicar una medida jurídica inferior a una mayor es un tema de conveniencia?
¿Es un tema de oportunidad? ¿Es un tema de mérito? Que un fiscal, como ustedes son abogados municipales, que le tocó ser un fiscal a un funcionario que, bueno, esto se ha ido mejorando, ¿no? Que no tiene idea de lo que es un sumario administrativo, no tiene idea, no, con suerte sabe nada, ¿eh? Y hoy día están asesorados, ¿no? Pero, y valora la prueba de una manera absolutamente irracional, porque no saben. Entonces, y el afectado le aplica la medida máxima, dando por establecido como hechos reales, hechos que no están acreditados bajo todos los estándares jurídicos que conocemos. Y cuando usted va a la Contraloría le dicen, es que esto es una cuestión de mérito. Eso que hace el fiscal de valorar la prueba, yo no puedo entrar porque es de mérito. ¿Será mérito eso? ¿Será mérito la calificación jurídica que le haga el fiscal y le haga el jefe de servicio? ¿Será mérito la ponderación jurídica de una medida disciplinaria? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día? Confundimos, a mi juicio, lo que es el mérito con lo que es la calificación jurídica. Lo que es el mérito con la proporcionalidad y la razonabilidad jurídica, entendida como tal a través de los abogados. Entonces, claro, yo digo, no puede entrar al mérito, oportunidad, conveniencia, pero entendámoslo bien lo que es ese concepto. Y por otra parte, esos conceptos que no son jurídicos pueden transformarse en jurídicos, porque claro, oportunidad. Yo sabré cuándo, fíjense, yo sabré cuándo abro la vacante. Sí, y aquí empieza el concepto de razonabilidad, porque la oportunidad es un tema que no es jurídico. Un mes para que se abra la vacante, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año. ¿Será lo que se le antoje al jefe de servicio? Y hay dictámenes de Contraloría que han dicho que no puede quedar entregada de manera indefinida la vacante porque se afecta la carrera funcionaria. Entonces, pasamos de la oportunidad a la falta de razonabilidad. O sea, pasamos de lo no jurídico a lo jurídico. Entonces, son temas muy interesantes, pero que requieren esas definiciones que acabo de señalar. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta acá de nuestro concejal y colega también, Alfredo Morgado, que dice, en síntesis, atendida la actual jurisprudencia, ¿qué resulta más conveniente? ¿Reclamar de ilegalidad o recurrir de protección en las situaciones de análisis de mérito? Bueno, parece ser, obviamente hay que ver caso a caso, lo que uno hace como abogado, revisar la jurisprudencia, porque a veces pasa, ¿no? ¿Cierto? Que tenemos materias que ya la Corte Suprema tiene afianzada y por lo tanto usted sabe que por protección tiene mejores posibilidades que por reclamo de legalidad. Entonces, una decisión va a ser también fundada en razones prácticas, ¿no? Es lo que la jurisprudencia ha dicho. Pero claro, desde luego que uno tiende ¿cierto? Instintivamente al recurso de protección, fundamentalmente porque tiene más asignada la idea de arbitrariedad y de, ¿cierto? De ilegalidad y arbitrariedad en el recurso de protección. Pero yo creo que ese es un tema que hay que evaluar en su mérito de acuerdo también al tema de fondo. Y voy a dar un ejemplo. En materia de negación de patentes de alcoholes. Denegación de patentes de alcoholes, uno, en sentido práctico, no en sentido académico, en sentido práctico, lo más probable es que usted va a presentar un recurso de protección. ¿Por qué? Porque ya se tiene una jurisprudencia más o menos uniforme, más o menos, ¿no? ¿Cierto? Donde se dice que, bueno, que si el alcalde ha denegado la renovación de patente sin justificación, sin fundamento o basado en hechos que no son reales, mire, sabe que hay pelea de vecinos, sabe que aquí hay disturbios y realmente no lo hay, la Corte de Apelaciones tiende a acoger ese recurso. ¿Y qué ha pasado? Fíjese, una cosa que no tiene sentido, a mi juicio. Imagínense que por razones prácticas no tiene el plazo de protección, presenta el reclamo de legalidad por el mismo tema, reclamo de legalidad municipal. Y yo me he encontrado con fallos en que las Cortes han dicho, mire, bueno, pero es que como es un reclamo de ilegalidad, actúa dentro de sus facultades, que establece el artículo 63, no sé cuánto de la ley, y por lo tanto no visualizo ilegalidad. No, porque eso es lo que yo he querido insistir. La arbitrariedad está aquí y allá. Lo que pasa es que habrá que buscar otros fundamentos. En el caso de reclamo de legalidad, bueno, lo transformaré por artículo 2 en una ilegalidad por abuso exceso, o diré que hay una falta de razonabilidad por artículo 53, o diré que hay una falta de fundamentación por artículo 41. Pero al final del día, en ambos casos deberíamos tener la misma respuesta jurisdiccional. Y desde luego, y con eso cierro, uno debiera aspirar, y esta es la frustración de los administrativistas, ¿no? Si el recurso de protección, como se ha dicho por la doctrina, es un sucedáneo imperfecto del contencioso administrativo, es lo que tenemos a mano, pero tampoco es eficiente, porque es un procedimiento de emergencia, es una acción cautelar, ¿cierto? Sumarísima, donde no hay prueba, no hay audiencia, no puede rendir testigo, no puede nada. Entonces, parece ser que la lógica es que uno debería ir a los reclamos de legalidad porque son juicios de fondo. Luego tenemos el problema, sin embargo, entonces nunca las cosas son como uno quisiera, la lentitud de los procedimientos, pero esa ya es otra historia.
Tenemos otra pregunta aquí o comentario de Paulo Domínguez. Paulo Domínguez es director de control de Futaleufú. Dice, ¿qué grado de defensa individual tenemos con las nuevas figuras de la tutela laboral para no estar supeditado a la decisión discrecional arbitraria del alcalde o Contraloría? Bueno, por eso me parece muy interesante su pregunta, porque normalmente yo que conozco a muchos abogados municipales, y es normal, ¿eh? Está bien, yo que he hecho muchas clases, los magísteres, todo, la tendencia del abogado municipal es defender, ¿cierto?, su administración y decir, oye, deme libertad para actuar, ¿no? Y le molesta que haya control y todo. Pero fíjese cómo el tema, a mi juicio, se invierte cuando el afectado es uno, ¿cierto? Sí. Por eso digo, cuando uno quiere hablar de discrecionalidad o quiere hablar de control, que sea para todos los lados igual, ¿no? Y por lo tanto, claro, ¿cómo uno se defiende de eso? ¿Cómo se defiende de eso? Tenemos un gran problema en Chile, un gran problema, y esto se dijo en la jornada de derecho administrativo hace unos años atrás de la función pública. Fíjese que frente a los abusos o excesos de la administración en contra de un funcionario, ¿no le parece un escándalo que no tuviéramos contencioso administrativo para esos casos? Que lo único que tenía era reclamo a la Contraloría, y la Contraloría, por un diseño institucional, no tiene facultad de rendir pruebas, no tiene facultad de abrir un periodo probatorio, usted no puede probar sus hechos, ¿no? A lo sumo podrá acompañar antecedentes, y ahí la Contraloría también un poco ha tratado de hacer algo como una actividad cuasi jurisdiccional. Y si no tenía Contraloría, no tenía nada. No, perdón, sí tenía algo. Recurso de protección, que durante 20 años tuvo alguna vigencia entre el año 80 y 2000 hasta que empezó a declararse inadmisible o rechazarse porque no había derecho a propiedad sobre el cargo. Entonces, tampoco sirve el recurso de protección. ¿Qué es lo que tuvo que suceder? También mal. Tutela laboral de derechos fundamentales, y tuvimos que irnos a los juzgados laborales con todo el escándalo que tuvimos después del Tribunal Constitucional, que lo declaró incompetente, volvimos de nuevo con una ley. O sea, hemos tenido puros problemas para la protección del funcionario público, y con eso se inflige un principio muy básico: control jurisdiccional de la administración, baluarte el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho sin control jurisdiccional no puede ser Estado de Derecho. No tenemos, en suma, con lo que quiero decir, un sistema contencioso administrativo para los funcionarios públicos, porque en el tema de tutela laboral, lamentablemente, usted tiene que combinar la ilegalidad del acto con ciertos temas laborales de acoso laboral, de persecución laboral, que es lo que equivale en el derecho administrativo a la desviación de poder. O sea, es decir, el jefe de servicio me aplica una sanción, pero en realidad me tiene una persecución laboral o gremial, desviación de poder, que es muy difícil de probar en la doctrina. Entonces, solamente cerrar, tenemos dificultades para la debida protección de los funcionarios públicos. Gracias, profesor, por sus importantes reflexiones. No hay más preguntas en el chat, no sé si se me pasó alguna, si no me avisan. Lo que sí nos preguntan si va a quedar disponible la presentación. La presentación está siendo grabada, queda en nuestra página web, también está siendo transmitida en Facebook Live, ahí queda también el video para que lo puedan repasar. Y la presentación la enviamos a los correos electrónicos registrados y también a los grupos de WhatsApp que hemos creado desde la asociación por regiones. Juan Esteban, ¿tienes algún comentario o algo que agregar? Sí, más que nada para fijar una idea, yo tenía un comentario, pero es de estos comentarios, hablábamos antes con el profesor Huepe, que a veces uno dice, lo preguntaré o no, porque es como muy obvio, pero lo voy a plantear. Se encuentra entonces definitivamente afianzado el hecho de que una facultad, al estar establecida como discrecional, eso no suspende la obligación de fundamentarla. Eso está establecido así claramente. O sea, que sea discrecional no me exime a mi autoridad de tener que fundamentarla. ¿Eso es así? Sí, es así, Juan Esteban. Por lo menos en la teoría. No, pero en la práctica, la Corte Suprema ha avanzado bastante en esto, ¿eh? Pero avanzado, y aquí quiero decir, avanzado en un paso, tal vez falta dar el segundo, y me lo explico. Se ha avanzado mucho en la motivación como elemento básico de la justificación del acto administrativo, y hay mucho sobre eso. Pero ¿qué es la motivación? La motivación es la expresión formal de los fundamentos de derecho y de derecho el acto final. Entonces, lo que ha hecho la Corte Suprema, bien a mi juicio, es revisar si esos fundamentos de hecho y derecho están bien establecidos, ¿no? Pero el paso que falta probablemente es que no basta, aunque lo ha dicho la Corte Suprema en un fallo, ¿eh? No basta meras razones formales, lo ha dicho, pero probablemente falta un poco más entrar al contenido de esos fundamentos de derecho y derecho. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Contraloría, usted lo ha visto a lo mejor por diseño institucional, que la Contraloría le basta con que el acto esté motivado para decir, sabe, está bien. Pero a veces pasa que la motivación se funda en hechos que no son reales, o en hechos que no están acreditados, ¿no? O bien el fundamento de derecho se basa en una calificación errónea. Entonces,
a veces la Contraloría y a veces los tribunales les basta, les es suficiente una buena motivación. Pero a veces hay que ir más allá de la motivación, hay que ver sobre el hecho que la justifica. Y eso es un tema que implica el control de los hechos, que obviamente falta, a mi juicio, se ha ido avanzando, pero a lo mejor falta más en ese tema. Bien, por ahí Karina parece que era el nombre, dijo algo súper relevante, práctico, la importancia de dejar, dijo, de cortar y pegar en las resoluciones. Eso que parece tan un poco doméstico es real, porque de pronto, claro, cada caso es único y esto de Pero mira, copiar yo les en voy a dar un bloque, ejemplo. Yo les voy a dar un ejemplo que a mi juicio me parece un problema. En el tema de la renovación de contrata. En el tema de la renovación de contrata, tenemos muy claro que si, de acuerdo al dictamen de Contraloría, vaya que estemos de acuerdo o no, pero el dictamen de Contraloría dice que después de la segunda renovación se produce esta confianza legítima, ¿no? Pero luego salió un dictamen que dice, bueno, sí, cuando ha ocurrido más de una segunda renovación, ¿cierto? Hay que aplicar la confianza legítima y en consecuencia yo a este funcionario no le puedo poner término a su contrata a menos que haya un acto motivado. Y aquí no está el problema. A menos que haya un acto motivado. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los abogados? Y ustedes lo saben muy bien. Somos expertos en eso. Hemos hecho lindas resoluciones, cortar y pegar, de hecho y de derecho, bien motivadas. Bien motivadas. ¿Ah? Y uno de los elementos que sale en dictamen de Contraloría, que a mí me parece muy criticable en mi opinión, es que se entenderá, ¿cierto?, que también podré motivar cuando ha habido un mal desempeño del funcionario. ¿Ah? El mal desempeño del funcionario, y basta con que una autoridad o jefatura lo declare así, y estoy hablando fuera de la calificación funcionaria, fuera, sino que un mal desempeño, basta que un jefe el mes de octubre, noviembre, diga, ¿sabe usted se ha desempeñado mal? Y luego yo en noviembre cito ese acto administrativo, digo que este señor se ha desempeñado mal, motivo el acto y que ha dicho la Contraloría en algún caso, bueno, está motivado, no se renueva, sin prejuicio que usted podía reclamar que esa calificación es una calificación que no se funda en hechos reales. Entonces, no hemos llegado a eso todavía. Entonces, la motivación es un tema más formal, importante, yo no digo que no, pero probablemente hemos tenido problemas con estas figuras que yo estoy comentando. Perfecto. Ahí corrigieron el nombre, Catherine Burgos, asesora Catherine Burgos, jurídica de sí. Santo Domingo, sí. Bueno, también nos preguntaron cuál era la evaluación que hacíamos nosotros como asociación de estas charlas, Juan Esteban. ¿Ah? Y creo que ahí se responde por sí sola, porque también nos están diciendo que es muy buena la clase, que es clarísimo el profesor, pero muy corto el tiempo. ¿Ah? Así que aprovecho, bueno, de agradecer a Fabián su tiempo, sus importantes reflexiones que ha tenido el día de hoy. Y también recordarles a todos que nos queda todavía una charla más con el profesor Mauricio Tapia Rodríguez en el tema del régimen jurídico de parcelaciones rurales, el día 10 de junio, para que se sigan inscribiendo. Juan Esteban. Bueno, y a propósito de lo breve que fue, veremos en el tiempo y dependiendo de la agenda del profesor Huepe la posibilidad de tener una segunda charla, pero no quiero dejarlo comprometido, profesores. Vamos a ver la posibilidad, ya que nos están diciendo... Encantado, Juan Esteban, encantado. A tu disposición. Bueno, yo creo que con esto tenemos. Muchas gracias nuevamente, muy clara la charla, gracias Fabián. Y bueno, quedaremos hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por su tiempo y será hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Muchas Adiós gracias. a todos. Adiós. Adiós, adiós.